Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y esta es otra entrega más de la serie Usados por el Señor. Si queremos recibir revelación, y con eso terminamos el audio anterior, debemos estar dispuestos a pagar el precio. De nuevo, hacemos énfasis en que vamos a desarrollar con más interés esto que se refiere a pagar el precio. En ningún momento hablamos de esfuerzo propio, en ningún momento hablamos de actividades nacidas en nosotros, sino que de una respuesta a lo que el Señor demanda. Entonces nosotros, si queremos recibir revelación, debemos estar dispuestos a pagar el precio y también acercarnos al Señor que mora en nosotros. No hablamos de un Señor que mora afuera, un Señor que mora en nosotros. Estos son los requisitos básicos que debemos cumplir a fin de tener la experiencia de subir al monte y obtener revelación. Abraham y Moisés y los discípulos del Señor pudieron obtener revelación debido a que cumplieron esos requisitos. Es decir, pagaron un precio y se acercaron al Señor. Podemos ver esto especialmente en el caso de Juan, cuando estaba en la isla de Patmos. Él recibió revelación mientras pagaba el precio y se acercaba al Señor en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Es menester que aprendamos esta lección. Los evangelios mencionan muchas veces que el Señor llamó a diferentes personas, a diversas personas. En el sentido estricto de la palabra, el Señor no hace un llamado principalmente para que las personas sean salvas, sino para que lo sigan. Por ejemplo, hay versículos de la Biblia tales como venid en pos de mí, Mateo 4:19, sígueme, Mateo 9:9. Vende lo que tienes y ven y sígueme, Mateo 19:21. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, Mateo 8:22. Y ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios, Lucas 9:62. Estos versículos nos muestran una y otra vez cuán grande es el precio que deben pagar aquellos que desean seguir al Señor. En los evangelios leemos que el único requisito aparentemente presentado por allí que el Señor pedía de aquellos que Él había llamado era que renunciaran a todas sus posesiones. Mateo 14:33. Podemos resumir que el precio presentado en los evangelios era dejar todo para seguir al Señor. Así fueron llamados los primeros discípulos a seguir al Señor. Por ejemplo, Pedro dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mateo 19:27. Todo significa todas las cosas. Si una persona tiene $5,000 y los da, y otra tiene 50,000 y también los da, entonces debemos decir que dieron todo lo que tenían. Ante el Señor, ambos han pagado el mismo precio. Un día el Señor alabó a una viuda porque echó 2 denarios en el erario del templo, ya que ella de su escasez echó todo lo que tenía de su sustento. Marcos 12:42 y 44. Por tanto, pagar el precio no necesariamente significa que gastemos mucho, sino que demos todo lo que tengamos. Aquel que echa todo lo que tiene es uno que paga el precio. El Señor nunca se fija en la cantidad que damos. Más bien Él presta atención a si hemos dado todo lo que teníamos. Ese es el pagar el precio presentado en los evangelios. El todo requerido en los evangelios se refiere a todo lo que tengamos, lo cual incluye nuestros padres, cónyuges, hijos, hermanos, hermanas, casas, negocios, títulos académicos, posiciones, fama, posesiones, preferencias, ambiciones y nuestra vida. Todas estas cosas son el precio que requerimos pagar conforme a los evangelios. Sin embargo, muchos de nosotros todavía no hemos cortado totalmente la relación que tenemos con nuestros familiares. Esto no significa que debemos cortar literalmente toda relación con otros seres humanos. Más bien significa que debemos cortar todas las ataduras emotivas con ellos. En pocas palabras, el Señor desea que renunciemos a todo lo que tengamos. Y muchas personas, yo no tengo nada. De nuevo, no hablamos de riqueza, tienes muchas cosas. Este es el requisito más severo que el Señor exige de nosotros.
Cada vez que tenemos contacto con el Señor, a medida que nuestra comunión con el Señor se hace más íntima, el Señor exige algo de nosotros. Y esto siempre será así. El Señor nunca estaba satisfecho con el precio que ya hemos pagado. Cada vez que nos toca, Él pide algo más. De hecho, la presencia del Señor se hace más evidente cuando Él exige algo más de nosotros. Por nuestra parte, la única vez que no sentimos que Él exige algo de nosotros es cuando hemos perdido nuestra comunión con Él. Cuando usted mantiene la comunión con Él, siempre va a experimentar que Él pide más. Por otra parte, el Señor, lo que Él exige de nosotros cesará solo cuando establezca el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora estamos en el tiempo cuando el Señor puede ganar y usar al hombre a fin de que éste haga su obra. Por lo tanto, Él requiere continuamente algo de nosotros. Y dichos requisitos están llegando a ser cada vez mayores. Al principio lo que el Señor exige es poco, pero gradualmente sus requisitos se vuelven mayores, más profundos y más severos. Si suprimimos el sentir interior de que Él desea algo de nosotros, sufriremos gran pérdida porque interrumpiremos nuestra comunión con Él. Si transcurre un largo tiempo así, el Señor no podrá abrirse paso en nosotros y como consecuencia se verá obligado a ir a alguien más. No obstante, si accedemos a lo que Él exige, aprendemos a obedecer y estamos dispuestos a pagar el precio, cada vez seremos más sensibles al Señor, al sentir del Señor, hasta el punto que casi todo el día percibiremos que el Señor exige algo más y algo más de nosotros. Si no cumplimos lo que Él exige de nosotros y estamos dispuestos a pagar el precio, se van a producir dos resultados. Primero, por nuestra parte seremos como aquel joven que se fue entristecido. Recuerdan Mateo 19:22. Y segundo, por parte del Señor, Él no podrá poner de manifiesto nuestra utilidad. No podremos revelar la vida de su Hijo. Por ello es preferible equivocarnos al tratar de obedecer que desobedecer por completo. Además es preferible obedecer en exceso que no obedecer lo suficiente, aunque le llamen como le llamen. Si cumplimos lo que el Señor exige, no importa que le llamen fanático, entonces también se producirán dos resultados. Primero, nos llenaremos de gozo. Y segundo, el Señor podrá poner de manifiesto nuestra utilidad al expresar la vida de su Hijo en nosotros. Debemos darnos cuenta que el requisito básico para ser de utilidad del Señor es acceder a sus exigencias, cooperar entregando. La persona que accede a lo que Él exige será usada por Él, aunque no conozca muy bien la verdad. Dicha persona será usada por Él, aunque no ore con frecuencia. El poder que obtenemos al pagar el precio cumpliendo lo que el Señor demanda con frecuencia es mayor al poder que recibimos mediante muchas oraciones. El poder que percibimos al pagar el precio cumpliendo lo que el Señor exige con frecuencia es mucho mayor que el poder que recibimos mediante el derramamiento del Espíritu Santo. La gente presta mucha atención al derramamiento del Espíritu Santo, a manifestaciones de dones, pero no ven que en el día de Pentecostés aquellos que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo habían pagado muy alto precio. Ellos renunciaron a todo para estar en Jerusalén, en el aposento alto, donde perseveraron unánimes en oración. Lea Hechos 1, 13 y 14. A muchas personas les gustaría recibir el poder que se obtiene mediante el derramamiento del Espíritu. Sin embargo, no están dispuestas a aprender la lección de pagar el precio necesario. Por eso, aunque llevan a cabo muchas obras, estas no perduran ni tienen un efecto duradero. Si un obrero desea que su obra permanezca y perdure, debe aprender la lección respecto a pagar el precio. El que la obra permanezca dependerá de cuánto el obrero haya aprendido a esta lección de pagar el precio. El poder que se requiere para realizar la obra del Señor radica en que uno aprenda esta lección y que aprenda dicha lección. Y para aprender, dicha lección debemos pagar el precio. La utilidad de una persona ante el Señor depende del precio que ésta pague ante Él. Depende de lo listo que esté para cooperar a las demandas del Señor y entregar en cooperación lo que el Señor está exigiendo que demande, lo que la luz nos está indicando. Hasta aquí llegamos, amados hermanos. Continuamos
en el próximo audio. Gracia y paz, amados.